Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. En este 14º domingo del tiempo ordinario, nos vemos confrontados por la palabra de Dios que hemos escuchado. Nos confronta Jesús, que exulta lleno del Espíritu Santo en lo que algunos estudiosos han llamado el Magnificat de Jesús. Es una oración de acción de gracias que hace Jesús a su Padre bueno del cielo por haberle revelado el Evangelio a los pobres, a los pequeños y los sencillos de corazón. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. En el lenguaje original, Jesús usó la expresión Abba, papito, papá, para alabar y dar gracias a Dios. Jesús se regocija y lleno de júbilo levanta sus ojos y sus manos para dar gracias a su Padre bueno. Y el motivo de su inmenso gozo es ver cómo Dios revela y muestra los misterios y tesoros del reino, no a los sabios y entendidos, sino a los que la sociedad margina y olvida. Los sabios y poderosos de este mundo no comprenden el Evangelio con la misma facilidad con que sí lo hacen los sencillos de corazón. Si leemos el Evangelio, descubrimos que Jesús nunca tuvo problemas con la gente sencilla y humilde de corazón. Jesús se entiende de maravilla con los que son como Él, mansos, pobres y humildes de corazón. Los pobres sintonizaban fácilmente con Él. Jesús hablaba y todos entendían, porque Él usaba un lenguaje muy sencillo y muy claro. Su mirada dulce siempre buscaba los ojos sorprendidos de quienes le escuchaban. Su sonrisa abierta motivaba a todos a sonreír. Su mensaje esperanzador inspiraba a todos a soñar con un mañana y un futuro mucho mejor. Aquellas gentes oprimidas que sobrevivían arañando sus tierras, huyendo de pesca, para poder sacar adelante a una familia y pagar los tributos al César, recibían con gozo aquel mensaje que hablaba de un Dios Padre bueno, que siempre se ocupa de todos sus hijos, sobre todo de los más olvidados y marginados. Los más desvalidos, los enfermos y los mendigos buscaban su bendición. Junto a Jesús
ellos sentían que Dios era un Dios muy cercano y era un Padre bueno para todos. Muchos enfermos del alma, los pecadores, se iban contagiando de la fe liberadora que tenía Jesús en aquel Dios bueno y comenzaban a creer y confiar más en el Padre del cielo. Y experimentando el perdón y el abrazo misericordioso de Jesús, eran capaces de perdonar y liberarse de sus odios y resentimientos. Las mujeres también entendían de maravilla cuando Jesús decía que Dios nos ama con entrañas como de madre. Ellas se regocijaban porque hasta entonces habían conocido a un falso Dios machista que marginaba y castigaba a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Ahora Jesús presenta a un Dios misericordioso que amaba a todos, tanto a hombres como mujeres. El pueblo sencillo, los pobres de Yahvé, experimentaban que Jesús, con su forma de hablar de Dios, con su manera de ser y con su modo de reaccionar ante los más pobres y necesitados, les estaba anunciando al Dios que ellos necesitaban conocer. En Jesús todos experimentaban la cercanía salvadora del Padre nuestro que está en el cielo. En cambio, la actitud de los sabios y entendidos era muy diferente. Lo que para el pueblo sencillo era causa de alegría, para ellos era causa de indignación. Los maestros de la ley, los entendidos de las cosas de Dios, en lugar de abrirse a su mensaje, se cerraban cada vez más. Ellos no lograban comprender cómo para Jesús era más importante atender las necesidades de los olvidados que cumplir con algunos de sus muchos preceptos. Para ellos era más importante ir al templo que practicar la caridad y la misericordia con los alejados y los olvidados. Los dirigentes religiosos de Jerusalén miraban con recelo a Jesús. El Dios Padre del que hablaba Jesús no era para ellos ninguna buena noticia, sino un peligro para su religión e incluso era una amenaza para sus intereses personales y económicos. Ellos preferían mantener al pueblo ciego y sordo a la voz de Dios, porque así era un pueblo más fácil de someter y dominar. Para Jesús, la reacción de los disque sabios y entendidos ante su mensaje no era algo casual. A Jesús no le sorprendía para nada que los maestros de la ley, los sabios y entendidos reaccionaran así, porque Jesús sabía que siempre sería así. Dios es el Padre bueno de todos nosotros, pero su mensaje siempre será mejor acogido entre los pobres, los humildes y sencillos de corazón. Y Jesús lo sabía. Y si al Padre Celestial le parece que así es mejor, para Jesús está bien, porque Él vive conforme a la voluntad de su Padre bueno. Jesús es manso y humilde de corazón, y se acoge a la voluntad de Dios. Jesús es uno con el Padre. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has dado a conocer a los sencillos. Gracias, Padre,
porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. También hoy el pueblo sencillo es el que capta mejor que nadie el Evangelio. Muchos maestros y expertos de la religión, muchos sabios y poderosos de este mundo, hoy en día viven también cerrados a la novedad de Dios. Este Dios que ama a los pobres sigue siendo un obstáculo para los planes personales e intereses de los sabios y entendidos que gobiernan este mundo. Los pobres, en cambio, siguen alegrándose al escuchar a Jesús, siguen creyendo en sus promesas y viven abandonados en sus manos. El Evangelio es una bella y alegre melodía que solo logran comprender los que tienen corazón humilde y sencillo. Estos no tienen problemas para sintonizar con Jesús. Los que son mansos y humildes, los que abren su corazón a Dios sin cuestionar, sin dudar, sin objetar, sin poner trabas, a ellos se les revela el Padre. Los sabios y entendidos, en cambio, son los que confían solo en sí mismos, en su supuesta sabiduría, en su dinero, en sus títulos, en sus propiedades, en sus fortalezas. Preguntémonos en este domingo, ¿de qué lado estoy? ¿Del lado de los sencillos y humildes de corazón? ¿O del lado de los sabios y entendidos? ¿Cuál es mi actitud ante el Evangelio? ¿Abro los oídos y aumenta mi interés por Jesús? ¿O me acomodo en mi asiento mientras me quejo diciendo, eso ya me lo sé? ¿Cómo estoy sirviendo en la iglesia? ¿Con corazón humilde y manso o sintiéndome sabio y entendido? Nos dice San Pablo hoy en la segunda lectura, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Qué espíritu gobierna tu vida? ¿Espíritu de humildad, de sencillez y mansedumbre? Al final del Evangelio de hoy, Jesús nos anima y nos invita. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Jesús continúa hoy anunciando la buena noticia a los humildes de corazón. Si sientes que no eres humilde, solo debes de arrodillar tu corazón delante de Dios y permitir que Él quebrante tu orgullo, soberbia y prepotencia, aunque duela. Es lo mejor que podemos hacer. Si no eres sencillo de corazón, solo debes pedirle a Dios que convierta tu corazón y te dé la humildad que se necesita para acercarse y asemejarse más a Él. Si no eres manso, deja que sea Él quien te muestre el camino y déjate llevar, sin cuestionar ni ofrecer resistencias, solo déjate llevar. Jesús nos invita esta semana a descansar. Y descansar no es divertirse dando rienda suelta al consumo, ni irse de vacaciones para alimentar la propia vanidad. Para Jesús, ¿qué es descansar?
Descansar es reconciliarse con Dios, reconciliarse con la vida, con los demás y con uno mismo. Eso es descansar. Descansar es dejar de pelear solos nuestras batallas y aprender a contar más con Dios. Descansar es permitir que florezca la paz en nuestro corazón. Es limpiar nuestra alma de tanta basura. Es reencontrarnos con lo mejor de nosotros mismos y asemejarnos cada día un poquito más a Jesús. Por eso, para descansar no hay que recorrer largas distancias. Para encontrar descanso basta con recorrer la distancia que hay entre usted y Jesús. La buena noticia es que Jesús está aún sí de distancia. Basta con que le digas sí a Jesús y Él te hará descansar, te llenará de paz y te reconfortará. Ojalá, al organizar nuestras vacaciones de medio año, sepamos escuchar en las palabras de Jesús la llamada de ese Dios amigo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. No es el masajista, ni el spa, no son las pastillas antiestrés, ni es el licor, ni el buen comer, no es la playa, es Jesús quien da el descanso verdadero. Esta semana procuremos descansar en Jesús. Y si descansar exige buscar el sacramento de la reconciliación, hagámoslo. Siempre el buen Jesús estará dispuesto para hacernos descansar de las cargas de este mundo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.